En 1906 empezó un mover que se le llamó un avivamiento. Quizás usted lo ha escuchado. Fue el avivamiento que sucedió en una calle que se llamó Azusa Street. Empezó en 1906 y duró hasta 1915. Ese avivamiento lo lideró un señor que se llamó William Seymour. Está en Los Ángeles, California, ese lugar. Y ese movimiento se enfatizaba por el bautismo en el Espíritu Santo. La gente empezó a hablar en lenguas y a ver sanidades en ese lugar. Era un poquito difícil de explicar porque era una de las primeras veces donde había un mover del Espíritu Santo de esa manera. Fue como una ola que sucedió. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que habla y comparte de el Azusa Revival, the movement. Después, en 1948 hasta el 52, un movimiento que se traduce a el movimiento de la lluvia tardía. Ese empezó en Canadá. Y ese movimiento empezó a bajar hacia el sur hasta llegar a Estados Unidos, y ahí fue donde se empezaron a revelar muchos de los dones del Espíritu Santo. El don de la profecía, igual, restauración de la iglesia, sanidad. Influyó mucho en lo que nosotros ahora conocemos como el movimiento carismático, movimiento pentecostal. Después, quizás para algunos de ustedes estuvieron vivos a los finales de los 60s, principios de los 70s. Empezó un movimiento que se llamó The Jesus Movement, o el movimiento de Jesús, caracterizado por un grupo de jóvenes que estaban yendo contra la cultura. Fue un movimiento anticultural que se caracterizó por el mover en la música. Empezaron a escribir canciones, y eso fue donde nació, o mucha gente apunta a que ese fue el nacimiento de cómo adoramos en las iglesias ahora. The Jesus Movement, un montón de hippies cristianos iban contra la cultura, cantando a este Dios que los estaba cambiando. Muchas iglesias surgieron de ese movimiento. Una muy conocida en Estados Unidos se llama Calvary Chapel. Un gran mover de Dios en ese lugar. Después, en 1995 hasta el 2000, se conoce un movimiento como el avivamiento de Brownsville. Ese avivamiento comenzó en una iglesia, Asamblea de Dios, en Pensacola, Florida. Y ese se caracterizó por alabanza, predicación y unas manifestaciones en medio de los servicios, que atrajo unas grandes multitudes de gente que querían ver qué estaba pasando. Y tuvo un impacto muy fuerte en el movimiento carismático. Y hace poco, quizás usted vio en las noticias que sucedió algo más. En el 2023, en una universidad en Asbury. ¿Alguien vio eso? Ese fue el más reciente, el que hemos escuchado. Y eso fue en la Universidad de Asbury, en Wilmore, Kentucky. Comenzó en el febrero del 2023 y atrajo mucha atención mundialmente, porque un montón de estudiantes fueron a una reunión de oración y nunca paró. Y ese empezó porque alguien pasó a confesar sus pecados. Se atrevió a confesar el pecado, y eso causó un movimiento de otro y otro y otro, y la gente empezó a ser libre, y un mover extraordinario, hasta que la ciudad literalmente colapsó porque había demasiada gente buscando de Dios. Y tuvieron que entrar las autoridades y tratar de ayudar. Y ahora todavía hay movimientos en muchas universidades que nacieron de esto. Es más, nosotros somos parte de ayudar un ministerio que hace eso financieramente, para que las universidades sean llenas del mover de Dios. ¿Cuántos quieren el mover de Dios en las universidades? ¿Por qué le estoy contando esta historia del mover de Dios? Es porque yo creo con todo mi corazón de que Dios está haciendo algo nuevo con nosotros. Dios está haciendo algo nuevo con nosotros. Dios continúa haciendo cosas nuevas a través de la humanidad. La iglesia sigue viva. El Espíritu Santo anhela revelarse a su gente.
Y Dios conoce los planes que tiene para cada uno de nosotros. En Jeremías no lo dice, usted lo ha escuchado muchas veces. Porque les quería compartir historia de la iglesia, porque yo nos estoy llamando como pastor de esta casa que volvamos al corazón de nuestra fe, que volvamos a buscar a Cristo más que todo lo demás, que nos importe su presencia más que todo lo demás, que podamos experimentarlo a Él más que una experiencia religiosa. Anhelo pastorear una iglesia de gente hambrienta por la presencia de Dios más que nada. ¿Alguien quiere más presencia? ¿Alguien quiere más presencia de Dios en su vida? Efesios 3:20 nos recuerda que Dios es capaz de hacer inmensamente más de lo que pidamos o imaginamos, de acuerdo a, oiga, su poder que está trabajando dentro de nosotros. Su poder está trabajando dentro de nosotros. Le voy a recordar algo. Cuando nosotros nos enfocamos en Él, cuando ponemos nuestra mente y nuestro corazón en Jesús, todo lo demás desvanece. Todo lo demás empieza a perder importancia. Las distracciones que a veces parecían gigantes, que todos tenemos, empiezan a perder control sobre tu atención, sobre tu familia, sobre tus finanzas, porque no hay otra opción más que rendirte a la presencia de un Rey digno y poderoso. Cuando estás en la presencia de Dios, no hay otra opción más que ser quebrantado y honrar la presencia del Todopoderoso. Así que aquí está. Regresa a la fuente de poder el día de hoy. No te distraigas. Regresa a la fuente de poder y no te distraigas. Porque cuando Jesús entra a la habitación, cuando Jesús viene a un mover como esto, Él requiere espacio. Diga conmigo, espacio. Eso, hay que quitar las cosas que están ocupando el lugar que le pertenece a Él. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Una vez más, Dios no comparte su gloria con nadie. Él requiere el trono de tu vida, el trono de tu corazón, el trono de tu mente, el trono de todo lo que tú eres. Le pertenece al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda de Corintios dice eso de mucha mejor manera. Y dice: no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Hoy yo quiero invitarte. Al final de lo que yo voy a compartir, vamos a seguir adorando. Pero tú y yo, todos, necesitamos deshacernos de esas cargas para recibir la unción, para recibir al Espíritu Santo, pero sobre todo para entregar nuestra vida a Él. Él quiere quitar tus cargas, pero tú tienes que venir a postrarlas a los pies de este Dios que te ama y te quiere tanto. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Nosotros podemos pensar que podemos navegar por este mundo sin el poder de Dios. Lo podemos intentar y muchos lo hemos hecho. Es más, podemos hasta hacer servicios, podemos hacer iglesia. Pero ¿de qué serviría hacer todo esto sin el poder del Espíritu Santo? ¿De qué serviría si usted no se encuentra con Jesús cada domingo que viene acá? ¿De qué serviría si el enfermo que está necesitado no tiene acceso a un Dios de milagros? ¿De qué serviría si el que está perdido y sin esperanza no recibe la salvación que solo Cristo puede darte? Porque sí, Él fue el que dijo: yo soy el camino y la vida, y nadie puede ver al Padre si no es a través de mí. Pero gloria a Dios que Él hizo el camino para que tú y yo tomemos esa decisión el día de hoy. Hoy hay salvación para tu vida, hay sanidad para tu vida, hay vida en Cristo Jesús. Entonces,
Por eso estamos levantando a Jesús en alto en esta temporada. Más que nunca, más intencionales que nunca. Estamos creando espacios en nuestro ministerio, en las reuniones de líderes, en las reuniones de pastores, en las reuniones de jóvenes, adultos. Yo me di la tarea en este tiempo de ir a todas y decir: yo quiero un espacio para el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Me rehúso a pastorear una iglesia que solo hace iglesia. No, yo quiero a Jesús más que nada. ¿Alguien está conmigo? Pero usted y yo necesitamos ser esos vasos por los cuales su grandeza se derrama a nuestras comunidades, a nuestros familiares y más allá. Mira lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 11. Les aseguro que si alguno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, diga conmigo, creyendo. Ahora que oremos por su sanidad, usted tiene que venir creyendo. No, una vez más, ahora vamos a orar por los enfermos. Muchos de nosotros hemos puesto tanta fe en la medicina, que eso es bueno. Se dice: no necesito mi pastilla, porque si no. Y hay mucha fe en eso, hay mucho depositado en eso. ¿Qué tal si hoy depositamos nuestra fe en el Dios de milagros? ¿Qué tal si hoy lo intentamos de verdad? Les aseguro que si alguno dice a este monte: quítate de ahí, o a una enfermedad: quítate de mi cuerpo, o a la depresión: sal de mi familia, o al quebranto que sea, usted dice: quítate de mi vida y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo: crean que ya han recibido todo. Diga conmigo fuerte: todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de verdad quieren ser sanos el día de hoy? ¿Cuántos quieren ver gente salva en el nombre de Jesús? De verdad. Por eso les digo: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Uno más, y ahora vamos a orar por los enfermos. Ya pueden venir, chicos. Hechos capítulo 1 versículo 8. Por esto es de que yo creo que nuestros líderes y nuestros pastores pueden orar por ustedes en unos minutos, y el poder del Espíritu Santo se manifiesta, porque la Biblia me lo enseña. Hechos capítulo 1 versículo 8. Escuche: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y recibirán poder, diga la palabra poder, cuando el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Y por eso es que podemos cantar: ¿quién más es digno? Porque nadie puede darte el poder que Jesucristo te puede dar. Porque nadie puede hacer con la vida de las personas lo que estamos creyendo que va a suceder en unos minutos acá, con esos que necesitan un toque de un Dios todopoderoso. Y este tiene poco que ver con emocionalismo y mucho que ver con verdades bíblicas. Lo intento otra vez: muy poco que ver con emocionar personas, y mucho más que ver con el poder de la palabra de Dios. Yo creo que esta palabra es viva y poderosa, y por eso yo y mi casa decidimos hacer algo como esto: servir a Jehová con toda nuestra vida, porque yo creo todo lo que dice la palabra de Dios. Póngase de pie con nosotros, por favor.